Bien, entonces Gutiérrez Girardot, al finalizar como el capítulo uno de su libro Modernismo, supuestos históricos y culturales, va a destacar que el poeta va a reflejarse, a reconocerse, más que auto, a reconocerse como un habitante desconocido de su propia casa. Y en ese sentido, a lo largo de toda esta presentación voy a enfatizar en lo mismo que enfatiza Rafael Gutiérrez Girardot y respecto al carácter contradictorio, permanentemente contradictorio del poeta en su labor de producción creativa, que incluso busca no generar como una argumentación partidista o activista respecto a cómo entiende el mundo, cómo entiende el modo de hacer arte, cómo entiende de una manera singular el modo de hacer poesía, sino como en muchísimos casos va a decir una cosa, pero después va a desdecirse, va a afirmar una situación y después va a opinar lo contrario. En ese sentido, muchísimos autores van a recurrir al tópico de Baudelaire, del poeta francés, como un sujeto que a la vez era comunista, pero también era anarquista, pero también era pro institución, pero también defendía el catolicismo, pero también era promotor o activista de los paraísos artificiales, esto es del consumo de sustancias para desencadenar estados extáticos a partir de los cuales hacer su obra, pero también defendía la sobriedad, iba y venía respecto a distintos pareceres. En ese sentido, el poeta no sería muy diferente de la persona, me refiero al sujeto humano, que en la manera en que se desempeña en su vida cotidiana es constante sujeto de contradicciones. De hecho, desde una perspectiva de estudio de la teoría visual o la teoría de producción de contenidos culturales, es posible entender, y quienes nos especializamos en el análisis de las obras de los demás, para nosotros es posible afianzar nuestra vía de desempeño profesional a través de la identificación de esas contradicciones. Básicamente, cuando yo hago crítica de arte o escribo textos sobre obras de artistas, intento encontrar o las contradicciones o las reiteraciones de su trabajo para destacar lo que vi, para cruzarlo con la manera en que lo interpreto, es decir, asumiendo el sesgo de mi mirada como lector, para destacar también lo que me parece valioso de esa obra o ese contenido que estoy analizando respecto al contexto de época donde aparece. En ese sentido, les recomiendo que visiten, porfa, en la página reemplazo.org, la curaduría que dediqué a Luis Ospina y el libro que escribí, de hecho, donde lo que yo hago es proponer una lectura sobre la obra de un cineasta. De hecho, desde la labor desde la crítica de productos visuales, me voy hacia el cine. Analizo la obra de este cineasta, toda su carrera, básicamente desde que comenzó a finales de la década de los 60 hasta la última obra. Todo comenzó, perdón, La mirada del turista, que es una obra que incluso se estrenó post-mortem a la muerte después de la desaparición de Ospina. Y lo que hago entonces es no solamente mirar a través del sesgo de las artes visuales elementos que me interesan de la obra de Ospina, trato de enlazarlos, trato de construir como pilares sí, sí, trato de construir espacios en los cuales incluir esa obra para tratar de darle sentido, tratar de entenderla y explicarle lo que entendí a quienes lean el libro. Y por otro lado, incluso trato de lanzar interpretaciones respecto a la obra de Ospina, y digamos que en ese segundo punto se me ha criticado el hecho de que yo no critico a Ospina, como que vengo a padecer de un enamoramiento del autor, porque todo lo que analizo y todo lo que comento de él es positivo, son valoraciones positivas y no doy lugar a la crítica. Entonces, en ese sentido, no di lugar a la contradicción, no di lugar a la aparición de paradojas, no evidencié la incoherencia que podría encontrarse en los productos, perdón, cinematográficos de Luis Ospina o incluso en sus declaraciones públicas. Esa crítica es tan adecuada que una persona, otro intérprete de lo visual, alguien de ustedes, podría mirar lo que yo hice, basarse en la crítica que se me hace
para a partir de esa crítica señalar las contradicciones en mi propia investigación y ustedes, quien lo haga, quien firme esa investigación, postularse como un nuevo analista de ese contenido cultural y esto se puede dar de manera sucesiva. En ese sentido, la evolución de la producción cultural en Occidente se va a dar en un constante entrechocar de paradojas, de personas señalándose las paradojas, de personas echándose en cara los errores que han cometido o por otro lado de personas viendo que son sujetos de paradojas en una sociedad que aborrecen pero es sobre la que escriben, que odian pero es la que aman, que de la cual huyen pero es la cual los persigue, que digamos en ese sentido esa introducción de Fernando Vallejo pues como que puede ilustrar eso precisamente. Entonces, el, este poeta, que es un habitante desconocido de su propia casa, al decir de Gutiérrez Girardot, va a ser una persona que sufre por todo. De hecho, hay un artículo de Susan Sontag en un libro que ustedes por el cual deben pasar para hacerse el favor de incrementar su cultura general. Este libro se llama Sobre la interpretación y en Sobre la interpretación hay un capítulo que se llama, un artículo, sí, artículo que se llama El artista como sufridor ejemplar. Léanlo porfa porque de hecho es como es un cuestionamiento que le daría la teórica neoyorquina a cierto tipo de artistas o de poetas que esgrimen su sufrimiento como una justificación del arte que realizan y en muchos casos ponen el sufrimiento de entrada para impedir que se les critique. Entonces, como no, como yo sufro en este performance y aguanto hambre durante 6 días, tú, espectador, no puedes criticarme el hecho de que este performance no haya logrado sus objetivos. Mi performance se hace inexpugnable a tu crítica porque sufrí. Entonces, de hecho, obvio, la lectura que da Sontag es mucho más amplia, pero permítanse porfa leerlo y den la entrada a partir, por ejemplo, de afirmaciones como esta. Entonces, desde la mirada de Gutiérrez Girardot, este artista que habita un mundo que considera que no le pertenece, sufre por los individuos, sufre por la comunidad, sufriría, en el caso de Vallejo, ustedes vieron como, por ejemplo, él también sufría por el destino de los animales a los cuales considera iguales y en ese punto ese sujeto considera que el espacio donde hace su obra es muy importante, pero no es solamente el espacio, el estudio, la mesa sobre la cual produce, no es solamente el espacio arquitectónico sobre el cual, donde produce, que son súper importantes. De hecho, cuando ustedes, notenlo como en su desarrollo profesional, uno de los objetos de deseo que persiguen ustedes y que persiguen todas las personas en proceso de formación de artes es sobre todo lograr independizar el espacio de producción del entorno doméstico, de la casa familiar, para poder obtener, insisto, como objeto de deseo, obtener ese santo grial que sería ese espacio donde pueden hacer lo que les dé la gana, sí, obviamente arte, pero también fiestas, también socializar, también llevar parejas sexuales, también perder el tiempo y en ese espacio no puede entrar cualquier persona, es decir, en el espacio de producción del arte ustedes operarán como oficiantes de una misa constante que va a ser la de la producción de su arte o divertirse o socializar, insisto, y no van a permitir, por ejemplo, que lleguen personas contrarias a la decisión que ustedes tomaron de hacer arte. Es decir, si ustedes logran salir de su casa y eh, pagar un estudio, seguramente ese padre que rechazó la decisión de que ustedes estudiaran arte no va a ser amablemente invitado a ese taller, a ese espacio de producción de obra. Y lo que va a decir Gutiérrez Girardot es que no solamente va a pasar eso con la sacralización del lugar donde se produce el arte, sino que el poeta, este artista moderno, va a ampliar su lugar de reflexión, su estudio al mundo. El mundo va a ser un lugar sagrado, un reino perdido, un reino que siempre va a buscar este poeta para poder dar cuenta de lo que sucede en el mundo, por supuesto, pero también para poder poner a prueba las evidencias que se supone ha encontrado. Entonces, afirma, se propone una pintura, se propone un performance, se compone una melodía, se redacta un poema para dar cuenta del mundo.
Entonces se lanza esa interpretación y en el hecho mismo de lanzar la interpretación, el mundo se convierte en un espacio de estudio, de producción de la obra. Esto cuando hablemos de los, creo que se puede como amarrar mejor cuando hablemos de los intelectuales y de sus lugares de socialización, de esos espacios donde intelectuales comparten con otros intelectuales opiniones sobre la política contemporánea, el devenir del mundo y la producción de arte, poesía, música, etcétera, en entornos neutrales denominados cafés. Entonces, el café, como un espacio afuera de su entorno doméstico, es un espacio de encuentro, pero también es un espacio donde se puede generar, se puede poner en práctica el arte como si se tratara de un laboratorio. Por ejemplo, imaginen esto, están en un café en el centro de Bogotá, comienzos del siglo XX, digamos de las décadas del 20 al 40, y ustedes llegan al café, 11 de la mañana más o menos, el café acaba de abrir, con ustedes comparten periodistas, también aspirantes a políticos o políticos en ejercicio, toman tinto, estimulan la palabra, alguien llegará con aguardiente, entonces a las 12 del día, 2 de la tarde ya están hartando, no se alimentan adecuadamente, es decir, no consumirían la dieta de una persona que a esa misma hora estaría almorzando para continuar trabajando, sino que dedican constantemente el dialogar y el dialogar estimulados por tinto más aguardiente a establecer hipótesis respecto a la política contemporánea y la manera de hacer poesía o hacer arte. En ese sentido, ese café se convierte en un espacio de producción de obra. Y si ustedes son personas atentas, y si no se dejan ganar de la borrachera, pueden que tomen atenta nota de lo que sucede allí y puede que redacten información a nivel de poemas, ensayos, reseñas sobre lo que sucede y sobre conversaciones para producir, para convertirlas en productos literarios o visuales. Ahí estoy hablando de León de Greiff y otro tipo de artistas y poetas que coincidían en cafés en el centro de Bogotá, cerca a las sedes de los periódicos El Tiempo y El Espectador. Es decir, si ustedes van por la séptima entre el espacio que hoy es la sede de City TV y este edificio que tiene forma de, ¿cómo es que se llama? De Flatiron, que es como un edificio que tiene una pared, una fachada curvada y que sube más o menos 8 pisos. Entre esos dos edificios estaban ubicados los cafés donde los intelectuales compartían con los poetas, con los bohemios, con los borrachos, con los sujetos que estaban al margen de la sociedad del trabajo para experimentar, poner en juego la manera en que interpretaban el mundo. Constantemente producían allí sentido y por supuesto había quienes extraían de allí formación intelectual, reconocimiento, etcétera. Mm, digamos que desde la perspectiva entonces del poeta que plantea Gutiérrez Girardot, del poeta como habitante desconocido de su propia casa, la idea, la noción de decadencia va a ser interpretada no en términos morales, como por ejemplo lo haría una persona conservadora cristiana, entonces yo soy decadente si fumo en el cuarto donde duermo, yo soy decadente si consumo trago antes del almuerzo, yo soy decadente si cumplo con mis labores profesionales bajo el influjo de alguna sustancia prohibida. Esa noción de decadencia, que del lado más conservador podría verse como como la transgresión de normas convencionales de comportamiento. En este caso, la idea de decadencia va a apuntar al hecho de que ya el poeta decadente, el artista decadente no va a ser aquel que no respete la moral convencional, sino va a ser un sujeto que va a estar más bien pendiente de la decadencia, o sea, es decir, en ese sentido sería un pesimista de la decadencia del mundo contemporáneo, va a quejarse permanentemente del mundo contemporáneo, pero, oh sorpresa, ahí va a hallar su gozo. Es como la persona que critica permanentemente todo, decir todo es una mierda, todo es un maldito asco, etcétera, pero permanentemente desarrolla también un placer, un gusto por ese proceso de crítica. Por ejemplo, si aplicamos esa fórmula a Fernando Vallejo y Colombia dejara de ser el infierno que él describe, que es verdad, y se transformara en un paraíso donde lo que él dice fuera falso, este sujeto se quedaría sin objeto de deseo. Es como, puta, pero acabó la corrupción. Epa Colombia llegó a la presidencia, Uribe murió porque se intoxicó con queratina, lo que sea. Ahí en ese punto, ese sujeto que
ve y analiza constante y permanentemente la decadencia del mundo y dice, ah, mierda, ya no hay que criticar. Desde esa perspectiva, de hecho, se puede interpretar cierta mirada con la que uno puede no estar de acuerdo, y es aquella que afirma, es una perspectiva de análisis de producción de contenidos culturales donde se afirma que quienes hacen mejor arte, quienes hacen mejor poesía, quienes escriben mejores canciones, son las personas que están sometidas a mayores niveles de sufrimiento. De hecho, esa afirmación se puede extrapolar a ciertos contextos de producción de arte donde hay teóricos, perdón, historiadores de arte que consideran que, por ejemplo, para el arte producido en países del cono sur de Latinoamérica, se hizo el arte más interesante que se hizo durante el siglo XX fue el que se hizo durante el periodo de dictaduras. Caen las dictaduras, en esos entornos el arte decae, el arte ya no tiene tanto interés. Mientras ese país sufre la persecución política sistemática, los artistas lo hacen mejor. Insisto, ese tropo es muy cuestionable porque no se necesita, aunque desde esta mirada modernista se va a defender muchísimo, no se necesita sufrir para hacer buen arte. Incluso habría una lectura que diría, no, 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 la persona más que ser un sufridor ejemplar, la persona, el artista más que ser un sufridor ejemplar, lo que requiere sobre todo es de condiciones adecuadas, por ejemplo, comodidad económica y disposición de tiempo para dar unas buenas versiones del mundo que tiene al frente. No necesitamos un artista deprimido, triste y que llora, sufre por el paro nacional. Necesitamos un sujeto lúcido con posibilidad de analizar las circunstancias del paro nacional para producir imágenes en consecuencia y que interpreten el paro nacional. Digamos que aquí en este punto, entonces, volviendo a esa valorización diferencial, o no, valoración distintiva del concepto de decadencia, ese sujeto que analiza la vida en términos de, o no más bien, ese sujeto que analiza la vida acercándose a ella con un enfoque netamente o claramente pesimista, va a hallar un pleno gozo en la identificación de esos elementos de falla y en muchísimos casos el encontrar, identificar esas contradicciones va a convertirse en el motor de su obra. Si las contradicciones desaparecen, probablemente su obra amaine, pierda interés. Respecto a un contexto entonces que va a analizar Gutiérrez Girardot, que es el de la secularización, la vida urbana y los sustitutos de la religión, es decir, el capítulo 2, aquí la lectura va a ampliarse. Por ejemplo, va a recuperar afirmaciones de personas como Joris Karl Huysmans, quien señalaba lo siguiente: ¿qué época más extraña? Justamente en el momento en que el positivismo respira a todo pulmón, se despierta el misticismo y comienzan las locuras de lo oculto. Positivismo acá es básicamente una línea de pensamiento que considera que el mundo no se puede, no se debería interpretar de manera mística, de manera incluso religiosa, sino que se debe investigar de manera objetiva. Yo debo ir al mundo armado de la ciencia y de la medición y de la lógica racional para, enfrentándome a ese mundo, saber qué es lo que estoy enfrentando. Yo no puedo llegar al mundo o no debería llegar al mundo armado solamente de la lógica mística o de la lógica religiosa. Si yo quiero entender fenómenos como la luz del día de hoy, no puedo decir Dios está triste, por eso el día está gris. O no se me admite desde un enfoque positivista. Lo que yo debería hacer es mirar como, las condiciones de humedad se han incrementado y por lo tanto quizá en algún momento va a bajar la presión y va a llover. Es decir, este cielo encapotado, este cielo gris, no es la tristeza de Dios por lo que le pasó a EPA Colombia, sino sobre todo es la manifestación de una situación atmosférica. Para determinar eso, debo, como positivista, comprender una lógica de producción de pensamiento y sobre todo dejar de lado, sacar como del cuarto principal de mi apartamento llamado mente positivista, debo sacar las creencias, los mitos, los hechos no demostrados. ¿Qué es lo que va a decir Joris Karl Huysman? Es como, no, no sucede así necesariamente. De hecho,
Otros autores, Freud, por ejemplo, lo diría en su momento, otros autores van a decir, no, es que mientras más la sociedad, mientras las personas más se empeñen en operar con una lógica racional, rigurosa y como apegada a los hechos, van a dejar escapar espacios que después van a retornar y les van a joder la vida, correspondientes a lo subconsciente, lo no controlado, lo no verbalizado, el carácter mítico, religioso, etcétera. Entonces la afirmación o la expresión, la leo nuevamente, ¿qué época más extraña sería esta época, este cambio entre el siglo XIX y el siglo XX, donde se está afirmando la modernidad o el pensamiento moderno dentro, sobre todo, pues para lo que nos interesa acá, dentro de la producción creativa? Joris Karl Huysman diría, ¿qué época más extraña? Justamente en el momento en que el positivismo respira a todo pulmón, es decir, en el momento en que se impone cierta lógica de pensamiento, de construcción de pensamiento objetivo, se despierta el misticismo y comienzan las locuras de lo oculto. ¿Por qué en el momento en que somos más positivistas, más apegados a la realidad medible, surgen en las catacumbas de nuestro inconsciente o en entornos de nuestra sociedad, surgen grandes arrebatos de búsqueda de la trascendencia, la inmortalidad, etcétera? De hecho, me gustaría traer esta afirmación de Huysmans a, por ejemplo, eso todavía no lo entiendo, pero me parece que podría acercarse a esta afirmación el hecho de que dentro de los procesos de inversión capitalistas de las megacorporaciones que ahorita mismo controlan nuestras vidas, Google, Amazon, Facebook, Apple, ya la investigación no apunta a desarrollar mejores procesos de comunicación, computadores más eficientes, mejores formas de uso del tiempo libre, sino que buscan el misticismo y las locuras del oculto. Viajar a otros planetas para colonizarlos, la inmortalidad humana, el reemplazo de nuestra inteligencia con base orgánica a una inteligencia con base en el silicio, el Internet de las cosas donde básicamente vamos a interactuar con hologramas y con objetos más que con personas. Ahí hay una clara lógica de exacerbación de la explotación capitalista, pero que ya no apunta a los bienes y servicios, los derivados de la producción industrial, sino sobre todo investigaciones que están más cercanas a lo místico. Va a decir entonces Gutiérrez Girardot que una mirada como la que lanzaba Huysmans iba a dar cuenta de una religión donde paradójicamente murió Dios. Si ustedes lo recuerdan de manera incluso caricaturizada, sí, dense la oportunidad, pero no se queden solo ahí. Si les recuerdan en el caso de Federico Nietzsche, que genera el axioma de Dios ha muerto, sí podrían irse por allí, pero no solamente. De hecho, lo que va a decir Gutiérrez Girardot es que hay una constatación de que Dios ha sido reemplazado por el pensamiento objetivo. La interpretación del mundo ya no pasa por el mito y la noción de milagro, por ejemplo, sino que se puede mostrar científicamente u objetivamente. Y él dice, ahí va a haber un reemplazo, se reemplaza a Dios por la fe en la razón y la ciencia. En ese reemplazo podemos hablar de secularización. Y en ese caso, esa secularización, el reemplazar a Dios por otro saber, para el caso de la lengua hispana de nuestro contexto, determinó una crisis religiosa. Básicamente, la muerte de Dios deprimió a los poetas y artistas que operaban en Iberoamérica. Y en ese sentido incluso se puede ver como la muerte de Dios, y él va a poner muchos ejemplos a lo largo de su libro, la muerte de Dios va a llevar a que en términos de producción de sentido, artistas y poetas van a invocar, van a recuperar a Dios, van a mencionarlo constantemente en sus producciones. Entonces es como eh, artistas y poetas que analizan la decadencia del mundo y que entienden que la interpretación mítico-religiosa ha sido reemplazado por la interpretación objetiva de los fenómenos en sus poesías, en sus pinturas, en sus relatos, van a invocar a Dios y van a llamar la atención, no como a reclamarle, como por qué me olvidaste si yo era tu preferido, sino más a decir como, ah, mierda, ya no está Dios, ahora qué hacemos. Mientras tanto, vamos a hablar de él. Ya que murió, empecemos a conversar de él. En este punto, entonces, hay una idea, o más bien,
Gutiérrez Girardot dice que en este punto va a aparecer, se va a transformar la idea de revolución, y la idea de revolución no va a ser tanto estilo paro nacional, ¿no? Como movilizaciones masivas, ejercicio calculado de la violencia, oposición contra los mecanismos de control del Estado, posterior negociación, imposición de un nuevo modelo, sino que en este caso la idea de revolución va a ser una idea que, por ejemplo, para los hippies del siglo XX va a ser muy cercana, y es que la revolución ya no se va a dar en términos de los cambios de las circunstancias económicas objetivas de la sociedad, sino sobre todo la revolución va a empezar por mí. El cambio tiene que iniciar en mi propia relación y en mi propia reflexión respecto al mundo que ocupo. Y en ese sentido lo que va a decir, para que se llegue a esta definición de revolución va a haber una serie de etapas que va a denominar Gutiérrez proceso de secularización, que van a tener diferentes manifestaciones. En el siglo XVIII este proceso inicia con la Ilustración. Básicamente se empieza a interpretar el mundo a partir de una construcción de un sistema de creencias, sobre todo basado en la experimentación y en acercarse al mundo para observar, entender y tomar nota de las repeticiones, de las reiteraciones. En el siglo XIX, este modelo, como inaugurado por la Ilustración, va a pasar al de el que va a llamar Gutiérrez Girardot ideología positivista, donde la ciencia se va a valorar como el único camino de acceso a la verdad. Quiero quiero comprender los cambios atmosféricos, me acerco más bien al saber científico más que al saber religioso. En ese sentido, entonces, él dice, está claro hasta ahí, pero lo que sucede es que los practicantes de esta fe, al reemplazar a Dios por la ciencia, empiezan a construir una especie de, ¿cómo lo llama él? De moral cuasi teológica, donde se validan en términos de fe, religiosos, incluso de explicación mítica, los resultados del uso de la ciencia para interpretar el mundo. Respecto a diferentes manifestaciones de este tipo de moral cuasi teológica, Gutiérrez Girardot va a resaltar, por ejemplo, el caso de Rosalío Rodríguez, un intelectual, un pensador, aquí todavía no podemos hablar de intelectual, un pensador uruguayo quien va a hacer equivalentes el bien o el ideal del bien con una noción de justicia en términos no de principios simples como bueno es lo que no es malo, sino la cuestión es mucho más compleja. Lo justo no es lo que no es injusto, sino nada, esto exige una elaboración que va mucho más allá de la fe o la creencia, y que por eso mismo, por no ser principios simples y exigir el ejercicio racional de, por ejemplo, el pensamiento de la persona o su moralidad, estos fenómenos perdón, no, admiten la posibilidad de ser revisados para notar que de ellos es necesario en la conciencia humana, en la naturaleza humana. Ahí entonces habría de aparecer una nueva sacralización del mundo, otra vez se le aporta al mundo, sí, otra vez los pensadores le aportan al mundo, le devuelven al mundo interpretaciones de índole más bien teológica, por ejemplo, y eso ustedes lo han escuchado, de hecho, se va a respaldar el devenir de una nación en términos de su fe en la ciencia o fe en el progreso, y se va a invocar incluso la posibilidad de que los individuos, las personas que integren estas naciones, se perfeccionen moralmente. Se perfeccionen, por ejemplo, a través de mecanismos como la consagración al trabajo o la consagración al servicio a la nación. De hecho, aquí Gutiérrez Girardot va a decir, ahí en ese momento se puede identificar cómo aparece la religión del patriotismo, cómo se reemplaza a Dios por el pensamiento positivista, pero incluso a través de la defensa de la fe en el progreso y del bienestar común, se puede empezar a explorar cómo individuos que consiguen, que coinciden en esa fe en el bienestar común, en últimas van a buscar, sí, acuérdense de esa idea de egoísmo exclusivista, van a buscar ser mejores, hacerlo mejor en términos de deber ciudadano a nivel nacional, para que el progreso a nivel nacional eleve a, no sé, la República de Colombia sobre la República de Venezuela, por ejemplo. Y en ese sentido va a haber un patriotismo según cada Estado-nación. En cada Estado-nación, las personas que integran su ciudadanía van a esforzarse con una fe en el progreso en
dedicarse a, y aquí la palabra podría ser supremamente mentirosa, dedicarse a crecer materialmente para tener una mejor nación, pero porque se están comparando con otros. De hecho, esto, si ustedes lo quieren mirar en términos de desarrollo armamentístico, dominación de territorios, prácticas coloniales, ya lo podrían entrever y si de hecho están pensando en los Estados Unidos, piénsenlo sí porfa, pero no en los Estados Unidos que la cagó ahora en el territorio donde ahora dominan los talibanes, sino más un Estados Unidos que entre el siglo XIX y el XX estaba consolidándose como Estado imperial y que en su caso sometió a Latinoamérica a múltiples ejercicios de dominación imperial donde ponía en práctica una lógica de expansión y dominio puesta a prueba de su fe en el progreso o incluso puesta a prueba de lo que en Estados Unidos se denomina destino manifiesto. Para resolverlo rápido, la idea del destino manifiesto determina en términos de creencia, en términos de fe, en términos de práctica religiosa, que Estados Unidos y los estadounidenses están ontológicamente orientados a dirigir el mundo. Nadie más puede dirigir el mundo, solamente ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante el ejercicio de la violencia a través de los intercambios comerciales o de la imposición comercial o la invasión militar. Mediante esos dos ejercicios, los Estados Unidos y los estadounidenses se garantizarían el dominio porque consideran que ellos son quienes deben ejercer ese dominio y ninguna otra nación. Si ustedes quieren comprobar la aplicación de ese axioma, por favor vean producciones cinematográficas desarrolladas en la industria cultural estadounidense y van a notar como el 90% de esas películas son ilustraciones del destino manifiesto, sea drama, sea guerra, sea acción, sea drama político, sea drama psicológico, opera de manera casi permanente ese, ese mandato. Entonces, lo que va a decir Gutiérrez Girardot es que dentro de esa ideología exclusivista, el hablar de patria, el hablar de Estado con E mayúscula, el hablar de nación con N, va a abrir un espacio para que los artistas, para que los poetas sean conscientes de que operan en este tipo de naciones en crecimiento y en pugna permanente, pero a su vez sean conscientes de que no quieren participar de esa carrera exclusivista. No quieren, reduzcámoslo, no quieren participar de esa fe en el progreso, participan de otra fe. Una fe en lo que hacen, como una fe en su arte, y una fe en los procedimientos a los que se van a someter para realizar para oficiar ese sacerdocio. En ese sentido, incluso el erotismo, la práctica del erotismo va a ser utilizada como un campo de experiencias. Lo que va a recuperar aquí Gutiérrez Girardot es que no simplemente se realizan prácticas eróticas no convencionales para subvertir la moral convencional, sino que a través de ese ejercicio de prácticas eróticas no convencionales se considera que hay vías de conocimiento. Si yo ejerzo la homosexualidad en un país donde esta es perseguida y penada incluso con la muerte, por hacerlo ya tengo y estoy ejerciendo una oposición política al traducir esto, por ejemplo, al entorno cotidiano donde se me perseguiría si manifiesto abiertamente mi homosexualidad, al establecer negociaciones, al sofisticar el lenguaje, al construir símbolos, etcétera, ahí puedo incluso poner a operar esa pulsión y en esa sociedad donde se me reprime por homosexual, incluso tomando la sociedad otra vez con esta idea como del lugar donde se hace la obra como lugar de experimentación, en esa sociedad puedo poner en juego no solamente mi práctica de homosexualidad, sino incluso notar cómo otros van a reaccionar en contra y saber cómo responder al efecto. Creo que si ustedes miran, por ejemplo, los aforismos, si ustedes miran, por ejemplo, De Profundis, de Oscar Wilde, y lo leen no como un poema de un amante despechado porque su amante joven lo traicionó y él ahora escribe desde la cárcel, sino lo miran como un ejercicio
puesta en público de la propia sexualidad para cuestionar a la sociedad imperante e incluso cuestionarse al mismo amante, los mismos que Wilde también se da palo en ese sentido. Al tomar ese documento desde esa perspectiva, ustedes pueden notar como no simplemente Oscar le está diciendo la cagué, la cagué, la cagué, no debía haberme enamorado de ese joven, pues su papá me denunció, la denuncia fructificó y ahora estoy en la cárcel, sino el mismo libro, el mismo documento de Profundis viene a ser una, un ejercicio, considero yo, un ejercicio de puesta en público de lo erótico o de cierto trámite del erotismo respecto a la manera como puede develar, presentar o cuestionar a la sociedad de su tiempo. Respecto a esta nueva religión o a esta crisis religiosa más bien que menciona Gutiérrez Girardot, va a citar a Friedrich Schlegel, un autor que va a escribir un diálogo sobre la poesía, donde de hecho cuestiona el hacer poesía en su tiempo, cuestiona a quienes hacen poesía y trata sobre todo de comprender los efectos que habría de producir al hacer poesía. Cita entonces Gutiérrez Girardot a Schlegel. Habéis escrito poesía. Frecuentemente habéis debido sentir que os hace falta un soporte para vuestro obrar, un suelo maternal, un cielo, un aire viviente, trabajarlo todo desde lo interior. Todo eso debe hacerlo el poema moderno, y muchos lo han hecho maravillosamente, pero hasta ahora cada uno solo, cada obra, la han creado como una nueva creación de antemano, de la nada. Nos falta, afirmo, en nuestra poesía un centro, tal como lo fue para los antiguos la mitología, y todo lo esencial en lo que la moderna poesía se muestra rezagada frente a la antigua se puede resumir en una frase. No tenemos mitología. Pero agrego, estamos cerca de recibir una. O más bien, ya es tiempo de que colaboremos seriamente en crearla.